Muy buenas. En este vídeo vamos a resolver un problema de fluidos viscosos en el que nos dicen que tenemos una aguja hipodérmica de una cierta longitud y un cierto radio interno. Y nos preguntan que cuál es la resistencia hidrodinámica de la aguja al paso del agua. Entonces, bueno, nosotros debemos saber que cuando estudiamos un fluido viscoso, este presenta cierta resistencia al movimiento por el interior de un conducto debido a su viscosidad y que la resistencia hidrodinámica se puede calcular como el cociente entre la diferencia de presiones que se genera o que tiene que haber entre los dos extremos del conducto para que circule el fluido, partido por el caudal de fluido transportado. Esta sería la definición de la resistencia hidrodinámica y el cómo la calculamos, si no conocemos la diferencia de presiones y el caudal, que creo que es el caso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es recurrir a la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille establece lo siguiente. Establece que el caudal que se puede mantener por el interior del conducto por el que circula un fluido viscoso es la diferencia de presiones pi r a la cuarta del conducto partido 8 veces viscosidad y la longitud del conducto. Entonces de aquí podemos despejar la resistencia hidrodinámica, sería simplemente poner 8 veces viscosidad longitud partido de pi r a la cuarta. Vale, entonces en este caso nosotros conocemos la longitud, que serían 8 centímetros, el radio, que serían 0,4 milímetros, y la viscosidad del agua, que me la dan aquí. La viscosidad hay que tener cuidado porque viene dada en centipoise, habría que pasarla a poise, que sería sistema cegesimal, pero si queremos hacer el problema en sistema internacional tendríamos que pasar estos poise a pascales por segundo. Un poise es 0,1 pascal por segundo, entonces tendríamos 10 a la menos 3 pascales por segundo, ¿vale? Dejo por aquí apuntada la equivalencia que creo que tenemos que conocer. 10 poise es 1 pascal por segundo o un poise es 0,1 pascales por segundo. Entonces, bueno, con todos los datos escribiríamos 8, 10 a la menos 3, longitud serían 8 centímetros, pi, y luego el radio nos han dicho que es 0,4 milímetros, entonces es 4 por 10 a la menos 4 a la cuarta metros. O sea, metros a la cuarta, si no me equivoco, ¿no? Y esto nos sale, pues os digo ahora mismo, me sale 7,958, 7,958 por 10 a la 9, y la resistencia hidrodinámica la mediríamos en pascales partido caudal, que son metros cúbicos partido segundo. Entonces esto queda pascal por segundo partido metros cúbicos. Son como unidades de viscosidad por unidad de volumen, en principio. Esto sería la primera pregunta, nuestro apartado A. Luego en el apartado B nos dicen, supongamos una jeringa cuya sección transversal es de 3,5 centímetros cuadrados y nos preguntan que con qué fuerza tenemos que empujar el émbolo de la jeringuilla para conseguir que el caudal del fármaco sean 2 centímetros cúbicos por segundo. Y dice teniendo el tejido una presión de 9 milímetros de mercurio. Entonces, yo lo que entiendo es lo siguiente. Hagamos un dibujo. Si nosotros vamos a poner una inyección, ¿no? Sí, bueno. Sería algo así como que nosotros tengamos, pues, que vencer. Imaginaros que aquí al final tenemos que vencer una presión 2. Entonces, esa sería nuestra agujita. Nuestra jeringuilla, por lo tanto, tendría un émbolo. El émbolo es sobre el que vamos a aplicar nuestra fuerza. Y lo que nosotros sabemos es que la fuerza aplicada en el émbolo tendrá que ser la presión 1 multiplicada por la superficie de nuestro émbolo. Entonces yo la fuerza la vamos a calcular fácilmente como presión por superficie, presión 1 por superficie. La superficie la tenemos, lo que hay que calcular es la presión 1. Yo quizá la presión 1 no la puedo conocer ahora mismo directamente,
pero sí que puedo calcular la diferencia entre la presión 1 y la presión 2. Lo que tendríamos que poner sería que delta P, que va a ser presión 1, que es más alta que la presión 2, la puedo calcular a partir de la ley de Poiseuille. Sería el caudal, 8 viscosidad longitud, partido de pi r a la cuarta. Entonces creo que todos estos datos sí los tengo. Al final, yo esto lo he calculado ya antes, era nuestra resistencia hidrodinámica, es decir, la diferencia de presiones es caudal por resistencia hidrodinámica, que lo podría haber puesto directamente, pero bueno. El caudal en este problema me lo dan. Dicen que es 2 centímetros cúbicos por segundo. Como lo hemos hecho todo en sistema internacional, habrá que pasarlo a metros cúbicos por segundo. Quitando eso, pues la diferencia de presiones que tenemos que ejercer es inmediata. La podemos calcular tan fácil como 2 centímetros cúbicos. Si lo queremos pasar a metros cúbicos, hay que saber que 100 centímetros son 1 metro, 100 al cubo centímetros cúbicos son 1 metro cúbico. Entonces hay que dividir por 10 por 100 al cubo, que es como un 10 a la menos 6. ¿Vale? Entonces dejemos por aquí el cálculo este, si queremos, del caudal. Me salen 2 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo, con lo cual la diferencia de presiones es 2 por 10 a la menos 6 por la resistencia, me sale una diferencia de presiones de 1,591 por 10 a la 4 pascales. Y ahora ya, si sabemos que esto es P1 menos P2, tendremos que P1 es delta P más la presión 2, y la presión 2 me la están dando, me están diciendo que son 9 milímetros de mercurio. Tenemos que saber que 760 milímetros de mercurio son una atmósfera, y una atmósfera son 100.325 pascales. Entonces me queda lo siguiente. 9 por 100.325 dividido por 760, más la diferencia de presiones, me sale una presión 1 de 17.115,4 pascales. Y por lo tanto ya finalmente la fuerza será la presión 1 por nuestra superficie. La superficie me la dan, creo, en centímetros cuadrados. Sí, entonces hay que meterle un 10 a la menos 4 para pasar a metros cuadrados. Y es esto por 3,5 por 10 a la menos 4. Y me sale 5,990 newton. Hay que aplicar unos 6 newton de fuerza, prácticamente, para poner una inyección contra un tejido que tiene una presión interna, digamos, de 9 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, claro, fijaros que hay que vencer la presión, por eso yo las he sumado, por eso yo sé que la presión que tengo que aplicar no es la presión 2, es la presión 2 más la presión extra que necesito hacer para hacer circular el fluido. Por lo tanto, estamos calculando P1 como esa diferencia de presiones necesaria más la presión 2 que tenemos que vencer una vez el fluido llegue al tejido, porque si no el líquido no entraría, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que hemos hecho. Espero que os haya sido de ayuda. Cualquier duda podéis dejarme un comentario. Os agradezco mucho la atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.